Queridos estudiantes, les doy la bienvenida a un módulo nuevo sobre enfermedades reumáticas. En este caso vamos a hablar sobre artrosis. ¿Qué tenemos que saber de la artrosis? Bueno, primero entendamos qué significa, luego entendamos cuál es la población más pertinente a padecer este tipo de presentación, que hoy en día tampoco se la considera una patología, porque en realidad van a ver que tiene que ver con una evolución en el tiempo, algo que nos va a pasar todos por un sobreuso o por un desuso. Si bien hay cuestiones patológicas que se van a presentar, pero sabemos que algo que nos va a ocurrir a todos. Pero también entendamos la etiología, cuál es la causa, y van a ver que para esto existe una clasificación. ¿Cuál es la fisiopatogenia que justifica la presentación artrósica? ¿Cuál es la clínica? Es decir, qué signos, qué síntomas, cómo sería el examen físico que ustedes tendrían que considerar, qué estudios complementarios son los que justifican este tipo de presentación y cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial, porque vamos a ver que muchas veces relacionamos las artrosis con las artritis, que no es lo mismo. Una tiene que ver con una degeneración, hablamos de artrosis, y la otra tiene que ver con un proceso inflamatorio, hablamos de artritis. Pero las manifestaciones clínicas pueden ser medias confusas, por eso es importante que ustedes puedan hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es la artrosis? Bueno, si la vamos a definir, analicémoslo como un proceso degenerativo del cartílago articular, y cuando hablo del cartílago me refiero a esto, esta línea celeste que ustedes están viendo que contiene a los huesos, ¿sí?, en la zona de contacto entre sí, pero esto se genera por un desgaste con una neoformación ósea, estos piquitos que ustedes ven aquí, en el hueso subcondral, como en los márgenes articulares. Miren, cuando nosotros hablamos de artrosis, entonces hablamos de degeneración articular, es decir, que ese cartílago se va desgastando y esto es propio de la edad, tiene que ver con el envejecimiento. Acá no hay un dolor inflamatorio, sino que es un dolor de tipo mecánico, que va aumentando durante la carga y que cede durante el reposo. Por lo tanto, el cartílago es el órgano diana, es el órgano primario que se compromete. Luego se comprometen otras estructuras, pero primero empieza en el cartílago. Y este cartílago es avascular, significa que se nutre por imbibición, por estímulos de tracción del hueso en la medida que se van generando las cargas. Por eso cuando yo descargo, el cartílago es como una esponja que se estimula, ¿sí?, a través de ese líquido sinovial que forma parte de la articulación, y de esa manera se puede nutrir. Por eso no se inflama, justamente porque es avascular. Entonces, para que nosotros hablemos de una inflamación, es cuando se genera una reacción en el tejido vascularizado, por ejemplo, por una noxa, y eso es una diferencia con la artritis reumatoidea, porque lo que se inflama es la sinovial. Pero acá estamos hablando de una estructura avascular que se degenera y que es el cartílago. Por eso ya no consideramos la artrosis como una enfermedad, porque todos vamos a tener artrosis por una cuestión de sobrecarga, por un desuso o por un mal uso. Es un proceso que se va dando en el tiempo. De todas maneras, hay factores que hacen que ese desgaste sea quizás precoz o que sea mayor. Y cuando hablo de ese desgaste que se va sufriendo, hace que se expongan el hueso subcondral y se genere por ese estímulo permanente, porque hay como se desgasta el cartílago, se genera una reacción osteogénica, se genera una neoformación ósea subcondral, como en los márgenes articulares, y esto es lo que se llaman osteofitos, que es una hiperostosis, es decir, son protrusiones del hueso que se van desarrollando en esas zonas donde el cartílago se está degenerando. Entonces, como el hueso queda expuesto, cuando empieza a sufrir una sobrecarga, una reacción, porque ahí ya no hay más cartílago, se genera esa reacción osteogénica y por lo tanto se producen esos osteofitos. Esto es el trabajo que hace el organismo para compensar esa degeneración del hueso, pero sin éxito. Entonces, por eso se producen
este tipo de reacciones. Y en cuanto a la epidemiología, miren, la distribución es universal, es decir que todos vamos a tener artrosis. Obviamente después de los 50 años ya hay cambios radiográficos que denotan estos signos artrósicos en las articulaciones, pero la clínica es más tardía porque no es algo que lo manifestamos en forma temprana. Por eso a veces la clínica no se relaciona con lo que uno ve en una imagen, ¿sí? De todas maneras, hay una prevalencia que va aumentando con la edad. En los hombres aparece en una edad más temprana. Y esto tiene que ver porque el hombre carga más fuerza, ¿sí? Y obviamente porque, a diferencia de nosotras las mujeres, no tienen la misma actividad estrogénica. ¿Y esto qué quiere decir? Que las mujeres, como tenemos más carga hormonal estrogénica, es como una protección. Por eso los procesos artrósicos, después de los 50 años, en donde ya entramos en la etapa de la menopausia, empiezan a aumentar en las mujeres también, ¿sí? Obviamente que hay lugares que, como hay más carga, podemos encontrar más signos artrósicos, como por ejemplo, o por un sobreuso, como en la mano, en la rodilla, que esto es común de ver en las mujeres, y en la cadera, porque es una articulación de mucha carga, es más común de ver en los hombres. Pero la edad no es la única causa en sí, porque muchas veces vamos a ver que hay otras enfermedades que pueden terminar generando un desequilibrio, ¿sí? Por cuestiones genéticas, por un mal desarrollo, por una enfermedad metabólica, por una alteración traumática que quizás adelante o anticipe la presentación de un proceso artrósico. Yo tengo un traumatismo grande, empiezan a generarse microtraumas repetitivos por una sobrecarga y eso me puede terminar generando un proceso artrósico. O, por ejemplo, una infiltración permanente por corticoides. El corticoide también termina generando quizás alguna alteración artrósica, ¿sí? Y en desarrollo tiene que ver por una cuestión de, a lo mejor, desejes que podemos encontrar por malas cargas y eso quizás genera en forma temprana esta presentación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un problema congénito en la cadera, genera una displasia, que eso también altera mi desarrollo y esa mala carga o descarga termina generando una artrosis temprana o una asimetría en los miembros, en la longitud de los miembros inferiores, una deformidad en valgo o en varo, ¿sí? Un síndrome de hipermovilidad, que las personas laxa, es decir, son situaciones en donde hay una sobrecarga y quizás en forma más temprana pueda aparecer. También podemos pensar en enfermedades como la obesidad mórbida, una carga impactante sobre ciertas articulaciones que quizás también genera en forma temprana la presencia de un proceso artrósico. ¿Y cómo se lo clasifica? En realidad está basada por características etiopatogénicas, clínicas y de imagen. Y hay una clasificación pertinente que genera este tipo de presentaciones y que me voy a valer del libro SER, que es el libro fuerte por el cual estudiamos enfermedades reumáticas, ¿sí? Que es un libro de enfermedades reumáticas de la Sociedad Española de Reumatología. Entonces vamos a ver que hay tres tipos según esa clasificación. El tipo 1, que está determinado genéticamente, es una artrosis más, es muy importante por la herencia y es quizás la más agresiva. Después tenemos la tipo 2, que está asociado a un déficit estrogénico, es decir, que cuando una mujer entra en la etapa menopáusica, los estrógenos empiezan a descender. Y yo les dije que los estrógenos en cierta forma nos resguardan de sufrir una degeneración temprana a nivel del cartílago, ¿sí? Entonces por eso se empieza a producir una remodelación ósea a nivel del hueso subcondral, el que está pegadito al cartílago, ¿sí? Y por eso empieza a sufrir como una reacción y por eso se producen los osteofitos. Entonces, ustedes piensen esto. Cuando nosotros generamos hueso, hay una remodelación permanente del hueso que se mantiene en equilibrio. Nosotros del hueso extraemos ciertos minerales, como el calcio o el fósforo, pero tampoco el hueso lo va a perder, sino que lo tiene que recuperar. Por eso hay células que degradan hueso para que me dé esos minerales, pero a la vez reconstituye hueso, si no,
estaríamos sin huesos. Entonces, ese equilibrio se genera por dos células. Los osteoclastos, que son los que me rompen hueso para darme esos minerales, y los osteoblastos son los que generan hueso para reparar o reconstituir eso que cedí. Y obviamente los osteocitos son las células que forman parte del hueso. Bueno, cuando nosotros generamos ese déficit estrogénico porque entramos en la etapa menopáusica, ya es como que empiezo a generar un desequilibrio entre los osteoclastos y los osteoblastos. Y empieza a haber una mayor actividad osteoclástica que me degrada más hueso. Por lo tanto, si me degrada más hueso, me predispone a que en esas zonas de contacto articular el cartílago también se empieza a degradar. Pero paralelamente no solamente me estimula a que al tener una degradación de hueso por actividad osteoclástica genera artrosis, sino que también me cambia la arquitectura y por eso me predispone a la osteoporosis. Por eso es importante que una mujer a partir de los 50 años, o quizás un poquito antes, depende de su organismo, empiece a realizarse las densitometrías óseas. Pero también puede estar condicionado esto por cuestiones patológicas. Por ejemplo, una mujer con cáncer de mama que fue generado por cuestiones hormonales, y muchas veces uno de los inductores es el estrógeno, le buscan inhibir al estrógeno. Entonces predisponen en una etapa temprana a que esa mujer genere osteoporosis, que presente una artrosis más temprana. Por eso es importante el control en esas presentaciones patológicas. Y la artrosis tipo 3 tiene que ver con el envejecimiento. Este es el que todos vamos a tener, ¿sí? En algunos casos se puede agravar por otro factor, pero esto es una cuestión donde se empieza a degradar los componentes que forman parte del cartílago y de células que forman parte de esa constitución del cartílago articular, que se llaman proteoglicanos, colágenos tipo 2, es como que cambian las características histológicas del cartílago, pero esto es una cuestión que tiene que ver con la progresión y que está relacionado con la edad. Bien, ahora, es importante que ustedes aprendan a evaluar y ver dónde se localizan los procesos artrósicos o la artrosis. Esas artrosis pueden ser localizadas cuando ustedes lo analizan en un lugar puntual, en donde muchas veces presentan nombres particulares, por ejemplo en la mano. Pero también podemos ver signos de artrosis generalizado, en donde afectan 3 o más grupos articulares, y hay una presentación artrósica que es erosiva, inflamatoria, que es muy característica y particular, porque en realidad cuando vemos una articulación inflamada, generalmente lo asociamos a una artritis, pero hay una presentación particular. Ahora se los voy a contar. Si hablamos de artrosis localizadas, ustedes piensen que esos osteofitos, esas reacciones osteogénicas que yo les comentaba, que se generan justamente en la zona donde el cartílago se empieza a perder, son duros. Son también llamados nódulos y en la mano tienen nombres particulares. Cuando esos osteofitos o nódulos duros se presentan a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, como ustedes ven aquí en la imagen, se lo conocen como nódulos de Heberden. En las interfalángicas distales de las manos hablamos de nódulos de Heberden, pero cuando el proceso artrósico, es decir, esos osteofitos duros o nódulos, se presentan a nivel de las interfalángicas proximales de los dedos de la mano, fundamentalmente de los 4 últimos dedos, los llamamos nódulos de Buschard, nódulos de Buschard. Pero cuando el proceso artrósico se presenta a nivel de la articulación trapecio metacarpiana, es lo que llamamos como risartrosis del pulgar, porque el pulgar tiene un movimiento muy particular que es lo que nos diferencia del mono y esta capacidad que tenemos de hacer la prensión fina con respecto a los 4 dedos siguientes de la mano. Entonces esa artrosis o trapecio metacarpiana, que lo vemos a nivel de la articulación del pulgar, lo vamos a llamar risartrosis. Entonces no se olviden del nódulo de Heberden, del de Buschard y la risartrosis. Entonces, podemos tener artrosis en donde la localizamos en lugares particulares, sin otra afectación articular,
O hablamos de una generalizada, en donde podemos encontrar esta que yo les dije recién, pero también se pueden ver artrosis en diferentes partes de la columna, a nivel de la rodilla, según cómo descarga, si en varo o en valgo, y en algún compartimento vos vas a descargar más y ahí sobrecargas, ese cartílago se desgasta y por eso esa presentación de osteofitos, o a nivel de la cadera, como les comentaba en el hombre. Con respecto a la artrosis erosiva, que es inflamatoria, es bastante particular. Esto tiene que ver con una predisposición genética que se ha visto fundamentalmente en personas jóvenes de 40 años, en una etapa, digamos, temprana, más en mujeres, y que es muy agresiva. Se lo llama así porque en realidad esos osteofitos, cuando se generan, lesionan la cápsula articular que rodea la articulación y la inflama. Y la cápsula, a diferencia del cartílago, la cápsula que rodea la articulación, es inervada y vascularizada. Y como es inervada y es muy vascularizada, hace que salgan células inflamatorias. Por eso se inflama. Además de encima, como esos osteofitos son huesos que se generan, se pueden romper, se fragmentan, ¿sí? Y eso también genera una reacción en la articulación que también termina generando una inflamación. Pero a la larga, entiendan que los osteofitos se generó por un desgaste del cartílago. Entonces va a haber un desgaste del cartílago, pero puntualmente en esta presentación, además, por esto que yo les comenté antes, se va a generar una presentación inflamatoria que es muy particular porque no es lo más común de ver. Y hay factores que me van a predisponer por sobre otros, obviamente. Hay cuestiones que no podemos modificar, tiene que ver con la edad, esto sabemos que hay una progresión en el tiempo, el sexo, que tiene que ver más una predisposición que otra, como les dije antes. Hay cuestiones genéticas, que tampoco podemos despegarnos de eso, pero hay otras que sí podemos quizás corregir de alguna manera o fortalecer la musculatura o generar una readaptación para no sobrecargar tanto y que de esa manera podamos evitar el mayor desgaste. Y tiene que ver con la obesidad, cuando yo sobrecargo articulaciones, tiene que ver con desejes articulares, ¿sí? Por alteraciones ya sea en la columna vertebral o descargas a nivel rotuliano. Pueden ser lesiones por sobreuso o desuso. Los deportistas también tienen problemas artrósicos. O la inmovilización, porque justamente al no estimular a esa articulación también se empieza a desgastar. Entonces un sobreuso o un desuso puede terminar generando un proceso artrósico. Y les tiro un dato para que se queden con una idea histológica del cartílago. El cartílago, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿sí? Aquí en la imagen, tiene una parte sólida que son las células que la conforman y una matriz extracelular. Las células del cartílago, si yo esto lo amplío y se los muestro acá, miren, este es el hueso subcondral, que sería esta parte de acá, y esto celestito es como si fueran esto acá, que está bien grande, ¿sí? Las células que forman parte del cartílago se llama condrocito, esto que ustedes ven acá. Esto es el condrocito. Ese condrocito se nutre por ese mecanismo de imbibición que yo les dije antes, que es como una esponja, que cada vez que uno carga o descarga en la articulación, es como que si vos lo apretás y se suelta, ¿sí? Ese condrocito, mediante ese mecanismo de imbibición, produce lo que se conoce como matriz extracelular, que es todo lo que lo rodea y que está conformado por el colágeno, que son estas liñitas que ustedes ven acá, y estas que se cruzan, que es lo que se llama glucosaminoglicanos o proteoglicanos, ¿sí? Que lo que buscan es retener agua, por eso hace que mantengan hidratada la articulación. Esos proteoglicanos o glucosaminoglicanos, los más conocidos son el ácido hialurónico, el condritin sulfato, el keratán sulfato, que quizás lo han sentido nombrar cuando las personas con artrosis le dan para que justamente recompongan un poco ese proteoglicano que han perdido. El proteoglicano es la palabra general y lo específico es que ese proteoglicano son el ácido hialurónico, el condritin sulfato, el keratán sulfato. Entonces, eso más el colágeno forman parte de esta matriz que es la que sostiene en cierta forma esos condrocitos. Y todo esto está
hidratado a través del agua que absorbe, ¿sí? Recuerden que yo les dije que el cartílago, que es una estructura de carga, es avascular. Por eso no hay un proceso inflamatorio del cartílago, ¿sí? Del cartílago. Lo que sí tiene irrigación es, digamos, la cápsula que rodea, pero no el cartílago, ¿está? Pero tampoco tiene una inervación, es aneural, por eso no duele. Entonces, cuando la artrosis duele es porque el cartílago ya se desgastó tanto que termina tocando el hueso que sí está inervado. Por eso es avanzado y lento ese proceso. En cuanto a la clínica, algo muy característico es que el dolor que aparece, que acuérdense que no es el dolor por el desgaste del cartílago, sino por los efectos secundarios por ese mismo desgaste, ¿sí? Empieza a molestar al principio, luego de un evento quizás puntual, pero se va manifestando en forma insidiosa, ¿sí? Aparece un dolor que es de tipo mecánico, que aparece con el movimiento y cede con el reposo. Es un dolor que a veces no es fácil de poder localizar. Esa rigidez que muchas veces se denota a la mañana, matinal, generalmente cuando nos levantamos, primero puede durar quizás 15 a 30 minutos, después empieza a ceder y eso permite que empiecen a aparecer más el movimiento, pero bueno, en sí por el mismo dolor hay una limitación del movimiento, hay una pérdida en la función, aparecen chasquidos que son las crepitaciones por ese mismo desgaste del cartílago. Como no mueven, empieza a haber debilidades musculares, por eso hay que fortalecer. Y como hay una erosión del hueso que se desgasta en esos lugares donde no hay justamente el cartílago, se empieza a deformar. Y estas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de poder evaluar un paciente con un proceso artrósico. Y fíjense, es importante considerar la cantidad de articulaciones comprometidas si hablamos de una monoartrosis, una oligoartrosis entre 1 y 3 y ya más de 4 una poliartrosis. Pero también por eso hay que ver las asimetrías, ¿sí? Podemos tener artrosis en la columna, en la cadera y eso se lo llama coxartrosis, artrosis en la rodilla que se lo llama gonartrosis, artrosis en el pie, artrosis en la mano, acuérdense en la risartrosis, los nódulos de Bullard, los nódulos de Heberden, pero también pueden aparecer artrosis en otros lugares del cuerpo, ¿sí? También en la ATM es muy común, la omartrosis en el hombro, a nivel del carpo, a nivel del codo, pero bueno, depende también las características patológicas del paciente. Fíjense en las artrosis a nivel de la mano, esto que yo les había dicho antes, ¿sí? La trapecio metacarpiana, que es la risartrosis, fíjense en la degeneración, cómo se va deformando, el eje, se pierde el eje del dedo, los nódulos de Bullard en las interfalángicas proximales, los nódulos de Heberden en las interfalángicas distales. Fíjense que a uno cuando mira, a veces cuando empieza a incorporar más patologías se van a dar cuenta que se pueden confundir con la artritis reumatoidea. Por eso es muy importante la anamnesis. Miren la trapecio metacarpiana, la risartrosis. Este tipo de artrosis es muy frecuente más de ver en las mujeres por la forma de cómo nosotras manipulamos con las manos, los trabajos manuales, artesanales, ojo ustedes también, pero en los hombres también. Y tiene que ver con microtraumatismo por sobrecarga o trabajo de prensión repetitiva en pinza o en torsión, ¿sí? Y bueno, obviamente al principio hay una tumefacción, una inflamación, pero después empieza a haber obviamente se siente ese desgaste en el cartílago, empiezan a aparecer los crujidos articulares, el dolor en la misma presión, y por eso es donde uno tiene que empezar a pensar estrategias para ver de qué forma podemos revertir esa clínica, ¿sí? Esta es una generalidad de la artrosis, como para ustedes introducirlos en el tema. No se olviden de reforzarlo con la bibliografía. Les mando un gran abrazo.